Queremos hacer hincapié en esta conferencia, sobre todo en la información que tiene que llegar a la comunidad. Para contener esta enfermedad, lo más importante es que se está apelando a la responsabilidad social. El equipo de salud tiene un rol muy importante en la atención, en el abordaje de los casos, pero la responsabilidad de las personas en diseminar la enfermedad también es igual o más importante que el trabajo del equipo de salud. Nosotros nos preparamos en cuanto al manejo de los casos, a identificar las personas que vienen con un vínculo epidemiológico de una zona afectada, en cómo se tienen que atender dentro del circuito hospitalario, pero también nos estamos preparando para la comunidad, para las personas que vienen de viaje de zonas afectadas en formas asintomáticas, y para los contactos de esos casos que también fueron atendidos en el sistema de salud. Es muy importante entender dos conceptos que estamos explicándole a esas personas, a las que vienen de viaje, que por ahí es difícil de comprender, pero es muy importante para nosotros, que es el distanciamiento social que tienen que guardar durante los 15 días que vienen de alguna zona afectada. Hasta la fecha tenemos zonas donde hay circulación local o comunitaria del coronavirus, que eso lo va monitoreando la Organización Mundial de la Salud y los va informando a los países, que son Japón, Corea del Sur, Irán, España, Italia, Alemania, Francia y China, obviamente, que fue el epicentro de la pandemia. En esos lugares, gente que regrese de estos lugares, es muy importante que entienda que tiene que guardar esta medida de mantener un distanciamiento social, que le llamamos, tratar de quedarse en su domicilio, no concurrir a lugares donde hay mucha gente, a su trabajo y a las escuelas tampoco debe concurrir. Eso es muy importante que sepan, si son niños en edad escolar o adultos que trabajen, tienen que quedarse en sus domicilios. Para esto hay un aval desde el Ministerio de Trabajo de Nación, en donde se le asegura a esa persona la estabilidad laboral, por supuesto, que no se le descuenten sus días, pero es muy importante que la gente dé información de dónde viene, cuando proviene de viaje, más allá de por ahí la declaración jurada que le piden en un aeropuerto, en los puntos de entrada internacionales. Es importante que cuando regrese a su destino, que viene de viaje, avise a algún organismo de salud. Es muy importante la persona que estuvo expuesta a un caso, de la misma manera que indicamos el distanciamiento social para los viajeros, en las personas que estuvieron expuestas a un caso que está en estudio o que se confirmó, que se quede en su domicilio. Ahí sí, la medida es un aislamiento domiciliario, en donde sí hay restricción, ya no se apela a la responsabilidad, sino que se le dice claramente que se quede en su domicilio, que de la misma manera no reciba visitas, se quede sus 15 días en su lugar, hasta que transcurra el periodo de incubación de la enfermedad. Por eso son esos 15 días que uno le sugiere, ¿no? Si en 15 días la persona está asintomática, obviamente puede retornar sin ningún problema a sus actividades. Estas dos medidas son muy importantes, que decíamos, tan o más importante que la atención de la persona en sí afectada. Una persona que viene con sintomatología, que vino de alguna de estas zonas que mencionábamos, tiene que concurrir inmediatamente al efector de salud, sea al hospital, a la guardia, al hospital rural, con una protección respiratoria, ¿no? Para no exponer al resto, porque estamos pensando en que puede ser un caso sospechoso de coronavirus. Tiene que concurrir con ese barbijo, es un barbijo quirúrgico de tela, no es un barbijo especial, entonces tiene que concurrir de esa manera a recibir atención médica, para decir al personal que lo atienda que estuvo en algún lugar y tiene determinados síntomas y termine de ser evaluado. Todo ese circuito que se viene trabajando con los hospitales rurales, el hospital de Esquel, está a disposición de cualquier persona que necesite consultar, como para justamente saber que si tiene que tomarse una medida de este tipo por ahí más restrictiva, en donde se le guarde un aislamiento, sepa a dónde concurrir.